Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán podido ver por el título, vamos a desgranar uno de esos temas que realmente nos tienen a todos pegados a las pantallas, y no es para menos. Vamos a hablar de Hande Erçel y más específicamente, de la verdad detrás de ese romance que ha dado tanto de qué hablar con Kerem. Sí, así es, la querida Hande ha decidido abrirse un poco y revelar detalles de su relación, y aquí en nuestro canal, vamos a poner todo sobre la mesa. Así que si eres fan de Hande de Kerem, de las historias de amor en el mundo del espectáculo, o simplemente te gusta estar al día de los romances de celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, no olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es súper fácil, solo un clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? La verdad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que a nadie le extrañó que los rumores de una relación amorosa comenzaran a circular. Y vaya que circularon. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de fans analizando cada gesto, cada fotografía, cada aparición pública. Parecía que cada vez que se les veía juntos, aunque fuera de forma casual, era noticia mundial. Y la verdad es que su conexión era innegable. Verlos interactuar, incluso en entrevistas y eventos, transmitía una complicidad y un afecto que iban más allá de la actuación. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, lo cual es comprensible, dado el nivel de atención mediática que generaban. Sin embargo, la presión y las preguntas constantes terminan por pasar factura, y es natural que en algún momento, las celebridades decidan compartir un poco más de su verdad. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Hande. Recientemente ha habido declaraciones y apariciones donde Hande ha hablado más abiertamente sobre Kerem y su relación. No se trata de un gran anuncio oficial, sino de matices, de pequeñas revelaciones que confirman lo que muchos sospechaban y que al mismo tiempo, añaden profundidad a la historia. Una de las cosas que más resalta cuando Hande habla, es la admiración genuina que parece sentir por Kerem. Lo describe no solo como un colega talentoso, sino como una persona con grandes valores, con una forma de ver la vida que la inspira. Menciona su sentido del humor, su inteligencia y la forma en que la apoya en su carrera y en su vida personal. Y esto, señoras y señores, es lo que realmente hace que una relación sea especial, ¿no creen? Más allá de la fama, del éxito, de los flashes de las cámaras, encontrar a alguien que te entienda, que te complemente y que te haga crecer como persona, eso es oro puro. Además, Hande ha sido muy enfática en que su relación se construyó sobre una base de amistad y respeto mutuo. Esto es algo que a menudo se olvida en el torbellino de las relaciones de Hollywood, o mejor dicho, de las celebridades turcas en este caso. Se tiende a pensar en romances instantáneos o en relaciones puramente mediáticas, pero lo que ella insinúa es un proceso más orgánico, donde la conexión intelectual y emocional precedió a cualquier otro tipo de sentimiento más profundo. Habla de cómo se conocieron en el set, de las largas horas de trabajo, de cómo compartieron experiencias y se apoyaron mutuamente, y cómo de esa convivencia surgió algo más. Y es interesante cómo ha manejado la comunicación sobre su noviazgo. No ha sido algo que hayan forzado ni mostrado de manera exagerada. Lo han llevado con cierta naturalidad, permitiendo que su relación se desarrolle sin la presión de tener que complacer a la opinión pública en cada paso. Cuando se les ha preguntado, han respondido con honestidad, pero sin entrar en detalles escabrosos o innecesarios. Hande en particular ha transmitido una imagen de ser una persona muy segura de sí misma, con límites claros, y que valora su privacidad. Y eso es algo muy admirable. Ahora, si hablamos de Kerem, la verdad es que la imagen que se tiene de él es muy similar. Es conocido por ser un actor dedicado, apasionado por su trabajo, y con una personalidad carismática y cercana. Las entrevistas que ha dado y las interacciones que hemos visto con él sugieren que es una persona con los pies en la tierra, a pesar de su enorme fama. Y es precisamente esta combinación de talento, humildad y autenticidad lo que lo ha convertido en un favorito del público, y lo que sin duda ha atraído a Hande. También es importante mencionar el impacto que su relación ha tenido en sus seguidores.
Ver a Ande y Kerem juntos, felices, exitosos en sus carreras individuales y compartiendo un amor genuino, ha sido una fuente de inspiración para muchísimas personas. En un mundo a menudo lleno de negatividad y de noticias desalentadoras, una historia de amor que parece tan auténtica y saludable es un soplo de aire fresco. Los fans se han volcado en apoyarlos, en desearles lo mejor, y en celebrar cada momento que comparten. Y eso, creo yo, dice mucho de la conexión que han logrado crear no solo entre ellos, sino también con su audiencia. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan sobre los detalles más íntimos, sobre cómo es su día a día, si planean un futuro juntos, etc. Y aunque Ande no ha entrado en esos detalles, sí ha transmitido una sensación de estabilidad y de compromiso. Sus palabras sugieren que su relación es algo que ambos valoran profundamente y en lo que trabajan para mantenerla fuerte. No es algo fugaz, sino una conexión que ha crecido y se ha consolidado con el tiempo. Y esa es la clave, ¿verdad? El tiempo, la dedicación y el esfuerzo mutuo para que una relación florezca. Además, creo que es fundamental destacar la madurez con la que ambos han abordado su relación, especialmente considerando la intensa exposición mediática que enfrentan. Han sabido separar su vida profesional de su vida personal, manteniendo un equilibrio que les permite disfrutar de su amor sin que éste se vea opacado por las demandas de la industria del entretenimiento. Ande, en particular, ha demostrado ser una profesional excepcional, enfocada en su carrera y en los proyectos que emprende y al mismo tiempo, ha sabido encontrar ese espacio para cultivar una relación significativa. Y no podemos olvidar el factor química. Es cierto que su conexión en Senkalkam fue legendaria y alimentó enormemente las esperanzas de sus seguidores. Pero lo que Ande ha revelado, y lo que hemos podido observar en su vida real, es que esa química no se quedó en la pantalla. Es algo que trasciende la ficción, que se manifiesta en su forma de mirarse, de sonreírse, de apoyarse. Es esa chispa que te dice que hay algo real, algo auténtico entre dos personas. En resumen, la verdad que Ande Erçel ha revelado sobre su romance con Kerem Bürsin apunta a una relación construida sobre bases sólidas, amistad, respeto, admiración mutua y una profunda conexión emocional. No se trata de un amor de cuento de hadas superficial, sino de una relación que ha crecido con el tiempo, que se ha fortalecido ante la adversidad y la exposición mediática, y que ambos valoran profundamente. Ande ha transmitido una imagen de autenticidad, de madurez y de un amor genuino, y eso es lo que más ha resonado con el público. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desgranado las últimas revelaciones de Ande Erçel sobre su romance con Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les parece la forma en que Ande ha manejado su relación? ¿Creen que su química en la vida real es tan fuerte como en la pantalla? Déjenme sus pensamientos, sus opiniones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Un clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esperamos verlos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.